The Colombian economy is projected to grow above 5%. Sí, eso ya lo han dicho, eso me parece tan raro. De hecho, 1001 veces que me parece rarísimo, eso es otra vaina rarísima. The interest Va a crecer al 5%, va a crecer al 5% anual cuando el año pasado cayó al 6%. Hola, volví. Bueno, hoy voy a hablar del video de Iván Duque, de la autoentrevista de Iván Duque. Para tener un poquito de contexto, para que se entienda un poco cuál es que la situación, apareció un video aparentemente filtrado en internet de una supuesta entrevista en inglés que supuestamente el presidente concedió. Aparentemente, periodistas como Daniel Coronel dicen que pues en realidad el que montó, o sea, eso no fue una entrevista, sino que fue como una especie de, pues que la palabra no es montaje, más bien como una instalación del equipo de prensa del gobierno para hacerlo ver como una entrevista, pero pues nada, lo estaba entrevistando y básicamente agarraron ese video y lo pasaron, o sea, lo difundieron en la red, hicieron que lo sacaron a la red para que se hiciera viral. Entonces vamos a ver qué es lo que dicen. A ver qué nos puede decir Iván Chisoy. When I won the Pero election, es que había una pregunta. the candidate that I defeated said that he Es was que había going to una be in the streets pregunta, all my ok. term. Una pregunta muy malintencionada, vale la pena That he decirlo. was going to protest all my term. That his purpose was not to Pero- let me govern the country. Hello, how are you? So we know that for some people, this is also a political instrument. And we have to tell that to the Colombian people. And I think seeing Pero, all this un momento. situation in a pre-election year, Bueno, aquí hay varias cosas, muchísimas. Primero, definitivamente este tema del internet donde editan las cosas hace muy difícil el flujo de información y que se puedan hacer análisis serios y válidos, que es lo que realmente una democracia necesita. Este video, fuera de que el video lo subió la oficina de prensa del gobierno como para hacerse ver que se estaba haciendo una entrevista, como si eso fuera poco, el video aparece editado en algunas partes, entonces no muestran la pregunta, solo muestran la respuesta, y eso hace una diferencia inmensa, porque no es que de repente a Duque le haya nacido pues decir que es que todo era culpa de Petro, es que la pregunta que le hicieron, que era malintencionada, fue una pregunta tenazmente malintencionada, pero fue la pregunta que le hicieron, que si alguien estaba detrás de las elecciones que si alguien estaba detrás de las protestas para ganar las elecciones de 2022. La pregunta era tremendamente malintencionada, parecía como si lo hubiera hecho semana, sinceramente. Entonces, digamos, eso me quita a mí una duda encima, porque no es, o sea, sí se le ve un poco de dolor cuando habla, es clarísimo, se le nota que el golpe ha sido duro, bastante duro, pero pues no es que esté ahí desahogándose frente a una cámara, sino que pues, la pregunta lo estaba dirigiendo hacia eso. Dicho esto, hay mil cosas que decir. Uno, porque en inglés, o sea, es demasiado atípico, es demasiado raro. O sea, porque hacer esta entrevista en inglés, esto iba dirigido a quién, precisamente, porque, pues es decir, o sea, esto se iba a lanzar en redes, obviamente hay una comunidad internacional que lo iba a escuchar en inglés, pero pues obviamente su público principal no es la comunidad internacional. O sea, es decir, si quisiera explicarle a la comunidad internacional cuál era su posición, ahí tenía embajadas, tiene la línea directa hacia todos los presidentes, puede incluso mover los canales diplomáticos de otras maneras para llegar a otras instancias de los gobiernos extranjeros, puede incluso conceder entrevistas a los medios internacionales como ya lo ha hecho. Entonces, o sea, si hubiera querido hacer eso, si lo que hubiera querido era llegar a la comunidad internacional, tenía todos los medios a su favor. ¿Para qué hacer esto? Si ese es el caso. Además, si lo iba a filtrar en redes, obviamente, digamos, hace 30 años, cuando no existía internet, si usted quería
cambiar, tener un discurso completamente diferente ante la comunidad internacional, era facilísimo hacerlo porque todo lo que tenía que hacer era viajar, prohibir que los medios colombianos tuvieran acceso a lo que usted iba a decir y entonces decir ante los medios internacionales lo que quería decir. Y como no había redes, no había internet, había una gran posibilidad de que gran parte de los medios internacionales se enteraran de su doble discurso afuera y adentro hubiera gente que no se hubiera enterado. Eso podía haber pasado hace 30 años, pero hoy en día tenemos redes. Hoy en día todo lo que usted dice fácilmente llega a cualquier parte. Entonces era obvio que esto que se estaba diciendo en inglés lo iban a escuchar los ciudadanos que lo eligieron y que votaron por usted, que en su mayoría, y esto vale la pena decirlo, Colombia no solo tiene un idioma oficial, tiene como 60, pero la mayoría de los ciudadanos que votaron por usted, Luis, eran gente que habla español. ¿Por qué no hacerlo en español? Pero es que, además, sí, ¿por qué no hacerlo en español? Porque al final ese iba a ser su audiencia principal. Es que no tiene sentido. ¿Y por qué no hacer una locución presidencial, una locución presidencial? Entonces, además, porque para colmo de males tiene acceso a los canales, a todos los canales de televisión. Si quisiera parar toda la programación nacional para que le den su espacio, para que diga lo que se le dé la gana, lo puede hacer. Eso es lo que me parece tan raro, me parece tan absurdo, tan ilógico de toda esta entrevista, es esto mismo que está haciendo. No le veo, es que lo que quiero entender es cuál es el propósito, qué es lo que se quería hacer, si quería explicar su posición, es que tenía todos los medios para hacerlo. Esto no tiene sentido, como yo lo veo. ¿Y a quién iba dirigido? Es que no entiendo nada. Ni cuál era el propósito, ni a quién iba dirigido, ni por qué usar este medio. Porque en inglés. Es que estoy demasiado perdido con esto, la verdad. Y eso por otro lado, pero además, pues está el tema de Petro. Pues voy a seguir porque de pronto tal vez haya más que decir, él de pronto tenga más que decir sobre el tema, entonces, como para no alargarme mucho, voy a dejar el tema de Petro ahí, a ver si él lo menciona más adelante otra vez. Demonstrates that there's some people that in their political interest, they're not in favor of economic recovery. They're not in favor of massive vaccination. They're not in favor of attending the poorest No of the estoy poor. tan seguro de eso. Because if those things happen, it weakens their speech. The Colombian economy is projected to grow above 5%. Sí, eso ya lo han dicho, eso me parece tan raro. De hecho, 1001 veces que me parece rarísimo, eso es una vaina rarísima. The interest Va a crecer al 5% anual cuando el año pasado cayó al 6%. in generating Interested. a massive healthcare crisis derived from a spike Nadie puede estar interesado en eso, es que eso no tiene sentido. that have been triggered by new conglomerates of people. Eso no le conviene a nadie. Aún así usted tuviera ambiciones políticas a través de eso, pues tomar se mueren, usted tiene menos votantes. That's not honorable at all. So I think it's very important that Colombians know that, because we're thinking about the benefits of all society. Bueno, obviamente pues no había ni reiniciado el video, ya había que traer a colación el tema porque era parte de la pregunta que le habían hecho. Dios. Bueno, el tema Petro, eso es todo un tema ahí. Número uno, creo que es obvio, para cualquier persona que ha estado viendo y siguiendo toda esta situación tan dura y tan grave en la que Colombia está metido, pues es claro, no necesita tener dos dedos de frente para saber que Petro no tiene ningún tipo de influencia, es decir, no tiene un tipo de poder sobre esta situación. Es decir, no es que primero, y pues en esto hay que ser muy claro, Petro no fue el que convocó las marchas. A diferencia de otras ocasiones, en esta vez no fue Petro el que dijo, no, vamos a salir el 28 y vamos a acabar con todo. No, él no dijo eso. Él ni siquiera habló, es más, estuvo callado durante todo digamos, lo que yo llamo el primer momento de las manifestaciones, él casi ni trinó. Hay una yo creo que en ese sentido, digamos, directamente hablando, uno sí podría atribuirle un poco la responsabilidad, y eso tendría que asumirlo él
cuando pase todo esto es el señor Gustavo Bolívar, porque él en Trino sí dijo muy claro que no se podía hacer un paro de 4 horas, que con eso se lograba nada, que había que hacer un paro indefinido. Ahora, esa responsabilidad puede ser considerada positiva desde el punto de vista de que, bueno, logró tumbar una reforma tributaria, 3 ministros, bla, 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 por algunos, o puede ser considerada negativa porque devengó en todo la situación tan difícil en la que estamos ahora para otros. Eso es, digamos, la responsabilidad también es un tema muy relativo, ¿no? O sea, entonces, digamos, ese tema pues habría que debatirlo una vez se solucione la crisis, si realmente hay responsabilidad por eso o no, desde un punto de vista pues negativo para asumir las consecuencias que haya que asumir, y positivo pues para achacarse, digamos, la gloria de haber logrado los logros que se lograron por un lado o por el otro. Pero evidentemente sí, pues por lo menos desde un punto de vista de asusar, digamos, la marcha, pues Bolívar hizo mucho más que Petro, empezando por ahí. Esto lo dije en un video pasado, pero insisto ahora, yo creo que la gente y sobre todo los que están marchando asumieron, o sea, se comieron parte del cuento, creyeron parte de la historia que estaba contando Gustavo Petro, solo una parte, no toda la historia. Pues esto lo expliqué claramente en un video pasado, no sé si valga la pena insistir en eso ahora, pero es básicamente, el discurso de él está básicamente centrado en un argumento grande, y es que hemos sido gobernados por los mismos con las mismas de hace 200 años, todo en el país se reduce a una lucha y a una competencia entre los que no tienen y los que tienen, que es una visión historiográfica tremendamente pobre de lo que es la realidad del país. Y esta lucha entre los que tienen y los que no tienen se puede ver desde un análisis político, económico, histórico. Y digamos, ese discurso, a ese discurso él le añade, digamos, la coletilla que a él le importa, que es el yo y solo yo puedo cambiar eso. Y absolutamente nadie más, solo yo. Y lo que uno está viendo en el paro es que la mayoría de la gente como que compró la primera parte, digamos, esta idea de que efectivamente la sociedad se mueve entre una lucha entre los que tienen y los que no tienen, pero no le compró la segunda. Es decir, es como está muy claro decir, no vamos a esperar ni que usted ni nadie haga nada por nosotros, sobre todo porque es que, y aquí en Bogotá, pues los que vimos la Bogotá humana, sabemos que pues él no va a hacer las grandes promesas que él siempre hace, pues él no las va a cumplir. Entonces, digamos, esperar a votar por él para que haya estos cambios que él está proponiendo, eso no va a pasar. Entonces, parte, digamos, de lo que la gente está diciendo, de ese mensaje que uno está sintiendo ahora que mandan los protestantes, es decir, a nosotros nadie nos va a ayudar, nosotros nos vamos a ayudar solos, y el cambio lo venimos a traer nosotros porque nada nos los va a traer. Y creo que en eso el gobierno está tremendamente equivocado al tratar de echar la culpa a Petro de las marchas. Eso por un lado. Ahora hay que mencionar otra cosa. Dentro del discurso que Gustavo Petro da cuando pierde las elecciones en 2018, efectivamente él sí lo dice. Él sí dice que él va a salir a las calles y que la oposición, que él le va a hacer oposición a Duque en las calles. No dice exactamente hablando, no dice que no lo va a dejar gobernar, simplemente que la oposición se va a hacer en las calles. Pero también es cierto, y esto lo resalta Daniel Coronel, y hay que ser muy justos en esto, también es cierto que dijo que había que hacerlo por los medios pacíficos y siempre había que respetar la paz. Es digamos, lo mínimo que se podría pedir de alguien que se considera uno, no es el único, pero que se considera uno de los defensores de la paz, pues es lo mínimo que se le podría pedir. Y en esto, pues es muy consecuente. Los 8 millones de colombianos y colombianas no vamos a permitir que retrocedan a Colombia hacia la guerra. Si algún sentido tiene hoy, después del resultado electoral, esta inmensa fuerza ciudadana que hoy representamos y que nos ha otorgado un mandato,
es la defensa a fondo de la paz en Colombia. No vamos a retornar a la violencia. De pie 8 millones de colombianos. Mensaje que le quiero entregar al presidente Duque: nos mantendremos antes de que cualquiera de sus asesores, intenciones, pronunciamientos como los que escuchamos, intenten hacer trizas los acuerdos, intenten hacer trizas las cortes de la justicia, incluida la Justicia Especial para la Paz. Toda la juventud colombiana se politizó en esta campaña electoral y no vamos a permitir que esta juventud sea retornada a la guerra o a la violencia. Nuestro papel no es simplemente estar allí impotentes, siendo testigos de cómo destruyen el país, como me tocó verlo en los 8 años de Uribe, del cual fui parlamentario opositor, y antes del gobierno de Andrés Pastrana, ¿no? Nuestro papel como senador de la República será el eje fundamental de un movimiento que no se va a dormir a la casa sin dejar de movilizarse permanentemente. Y ese tiene que ser el pacto: volver al Senado para dirigir un pueblo que debe mantenerse activo, que debe mantenerse movilizado. Miren lo que hemos logrado, que no nos lo puede disminuir la tristeza que vivimos hace unos minutos, no. Pero lo nuestro es la movilización popular. Lo nuestro es esa ciudadanía juvenil que inventa, que hace, que construye, que comunica permanentemente y que queremos que siga viva en las calles, politizada de la mejor manera. Lo nuestro es que los asustamos tanto que los juntamos. Una papayita que nos dieron. Ese susto que los vimos tener, que los acobardó para ir al debate público de las ideas, tiene una razón de ser. Una multitud en la calle, una ciudadanía viva. Y ese es el factor que el senador Petro, con toda una coalición de fuerzas políticas y sociales, con todos ellos al frente de 8 millones de personas movilizadas, somos indestructibles, somos inderrotables. La Colombia humana está ahí, la Colombia humana vive, la Colombia humana ha triunfado y solo le falta dar un paso: entrar al Palacio de Nariño, y algún día, muy pronto, entraremos al Palacio de Nariño. Esto es muy consecuente, hacerlo por los medios pacíficos. Y creo que él ha insistido mucho en eso, incluso en sus participaciones dentro de lo que han sido recientemente los eventos recientes, por ejemplo la marcha la del 19, si mal no estoy, pues lo que estaba diciendo es: vamos a marchar 1 millón de ciudadanos en paz. Esa marcha la estaba proponiendo prácticamente él, no le salió el 1 millón de ciudadanos, y eso también dice mucho. Eso también dice mucho de, pues digamos, la capacidad que tiene él para convocar o para mandar a la gente que está parando. Es más, es que además el tema de análisis político es bastante simple y bastante obvio. O sea, si Gustavo Petro tuviera algún tipo de control sobre lo que está sucediendo en el paro, pues el mismo Duque lo que habría tenido que hacer es que se reúnen los dos, le pregunta qué quiere, listo, yo se lo doy, ahora mándelos a que se levanten y se acabó. Entonces, pero eso no es lo que está sucediendo. Pues obviamente venir a decir que esto es culpa de Gustavo Petro de esta manera tan alegre no está contribuyendo en nada. Ahora hay análisis que dicen que esto está pasando porque
La estrategia es desgastar el paro. Yo creo, y en eso estoy muy de acuerdo con Ariel Ávila, que si esa es la estrategia, aquí lo que va a suceder es que vamos a tener una situación muy intermitente en el año que nos queda, y eso para la economía va a ser terrible. O sea, pensar que vamos a crecer un 5% con esa intermitencia, es decir, no hay que subestimar, digamos, la determinación de los que hasta este momento han salido a parar. Porque si no pararon hasta hoy, ¿qué garantía tenemos de que no van a parar mañana, dentro de un mes o dentro de un año, hasta que él se vaya, hasta el 7 de agosto de 2022? No tenemos absolutamente ninguna. Entonces usted puede dejar pasar las cosas para desgastar, y lo que creo yo, y vuelvo y repito, es el mismo análisis de Ariel Ávila, en eso concuerdo con él, es que en el peor de los casos lo que van a hacer es que se guardarán, digamos, un par de días y vuelven y salen. Y vuelven y se guardarán y volverán y saldrán, y así mantener esa intermitencia hasta en el peor de los casos el 22 de agosto de 2022. Y también dependiendo de quién gane, ¿no? O sea, porque si gana un candidato de derecha, pues la posibilidad de que eso siga, si este candidato de derecha cree que puede seguir con una estrategia que no sirvió por un año, pues entonces ahí vamos a tener una situación indefinida que al final va a terminar afectando gravemente la economía. No, y lo último que valdría la pena decir sobre este tema, no sé si de qué otros temas voy a hablar aquí en la entrevista, es que, listo, aquí se habla mucho de Petro y lo que sea, y yo insisto, digamos, el discurso que él maneja, por ese discurso, aunque él no tiene una responsabilidad directa, ese discurso indirectamente ayudó a, digamos, acrecentar el nerviosismo y los ánimos dentro de este paro, pero, y esto sí hay que hacer un énfasis muy grande, no hay manera en el mundo en que el uribismo pase agachado en su responsabilidad de lo que tiene, en lo que respecta a este paro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el argumento mío es que Petro tiene una responsabilidad indirecta por su discurso, pues ese discurso, digamos, y lo que es feo, ese discurso no lo inició él, lo inició el uribismo. O sea, solo por eso hay una responsabilidad, porque es que esta idea, lo insisto y lo he insistido e insistiré en esto hasta que me quede sin voz, esta idea de que hay una parte de la sociedad que es la culpable de todos los males del país, y que esa parte de la sociedad coincidencialmente es la parte de la sociedad que no esté de acuerdo con lo que yo pienso, que disiente de manera de pensar, que cuestiona mis argumentos. Ese discurso le ha hecho un daño terrible, pero inmenso, a la sociedad de este país, pero terrible. Y ese discurso, aunque es muy movido por Gustavo Petro desde su orilla ideológica, él no lo inició el uribismo. Y Uribe, digamos, tiene una responsabilidad inmensa en ese sentido, por no decir las otras, o sea, porque pues ya hay una cantidad de responsabilidades directas que se le han otorgado a través de redes, a través de medios, a través de la oposición, en debates políticos, que pues, ya están bastante claras. A mí no me gusta repetir lo que ya se dice en todas partes, sino traer algo nuevo a la mesa. Y yo creo que esta idea de estos discursos divisivos ha quedado muy ignorada dentro de los análisis políticos, de los análisis de la realidad nacional de este país por muchos años, porque esto no viene de ahora. Creo que estas diferencias y estos ánimos y estos resentimientos vienen desde mucho atrás y empezaron a ser incubados, gestados por ese discurso divisivo del gobierno de Álvaro Uribe. Esa es, digamos, la contribución que quisiera hacer también desde el lado del uribismo. Pero bueno, vamos a ver qué más tiene para decir Ivancito. Someone who wants to build their ascent to power through chaos, despair, frustration. That's not the kind of president Colombia needs in 2020. Si usted es profesional, tiene más de 5 años de experiencia en su carrera, o un tipo... Bueno, vamos acá.
Bueno, aprovecho que el video era propagandas para añadir lo siguiente. El hecho de que haya frustración, de que haya caos y que haya desesperación, está jugando, a Petro le está jugando ahora muy en contra. O sea, entonces decir que alguien está construyendo la carrera a la presidencia por medio de eso es medio difícil de sostener, porque es que, o sea, eso aún así fuera, digamos, aún así él pudiera captar el voto de toda, digamos, esta indignación y todo este movimiento de paro, pues por lo que uno puede ver ahí, pero es que hay, o sea, ¿cuántos votos hay ahí? O sea, usted necesita 10 millones de votos, pues con lo que llegó Duque fueron 10 millones, usted necesita 10 millones de votos para llegar a la presidencia. Ay, no, pues es que hay 10 millones, o sea, si uno pensara en los votos del paro, asumiendo que todos fueran mayores de edad, ¿de qué estaríamos hablando? O sea, 1 o 2 millones máximo. Y entonces, digamos, o sea, construir la presidencia, ganar una mayoría de votación, o sea, llegar a una mayoría de votación, con el dolor, primero generando caos y perjudicando a la gran mayoría del electorado para ganar los votos de aquellos que están indignados y que están generando el caos, pues es una pésima estrategia electoral. O sea, ¿eso de qué sirve? No creo que aún así uno pensara que Petro tiene alguna responsabilidad, la cual insisto no tiene. O sea, pensar que esa estrategia de llegar, pavimentar un camino a la presidencia destruyendo el país es completamente absurda. Es ridículo, es una pésima estrategia electoral. I don't think the protests are based on the tax reform. If we may look at how things No, have sí, been en parte sí. the national strike was called even before we presented the bill before Congress. No, pero The a ver. agenda, the promoters of the No, tampoco seas tan cínico. It's not No, respeto un poquito. Now, the times we live, where fake news and misinformation moves as a fast. Estuvieron haciéndolo y como 3 meses antes de esa bendita reforma. O sea, no, cínico sí no. And it was used by some people to infuriate the sentiments of the streets. What the reform aimed to do was to provide cash transfers to the 50% of the Colombian population in need. Sí, eso era lo bueno, pero ¿dónde iban a sacar esa plata? Es que ese era el problema. So that neither the middle class nor the lower Yanchis. families would have to pay a single tax, but on the contrary, they will receive Sí, claro, los de clase baja, los de clase media. what could have destroyed absolute poverty within a 3-year framework. This was the first program. Y eso, o sea, recibir beneficios así no garantiza acabar en 3 años con la pobreza absoluta. Eso sí es una preconcepción muy pobre de economía. And that could have made a big change. If it wasn't because of COVID-19, we would have not been calling for another fiscal reform. The reason why we called for the fiscal reform was to stabilize our finances and be able to provide resources for those social programs and be Bueno, able también to está be lo de la calificación aggressive in crediticia, reducing ¿no? poverty in Colombia. But obviously, there was a lot of misinformation. I made the call and I said, okay, let's read through it and let's try to build a proposal to protect the social safety net, because we cannot lose those programs. Those programs ought to be maintained and ought to be maintained at least until the end of next year, so that we can navigate throughout the storm of the pandemic and maybe the post-pandemic by providing resources for the people that need more support. We have governed with our principles and our values. And one of Pero, those ¿cuál fue la values pregunta? has been Me perdí zero ahí un minuto. tolerance with any conduct Nada, from bueno, estuvo government rapidísimo. that need more support of the pandemic, and maybe Marca, esa that pregunta helps estuvo them by 5 segundos. providing resources for the people that need more support. Podría decir que aquellos que acusan al gobierno de abuso policial, ¿qué les diría a aquellos que acusan al gobierno de abuso policial y violaciones a los derechos humanos? Ah, ok, con razón la pasaron con razón la pasaron así. Zero tolerance. que avispados, o sea, se pasan de avispados. Hágame el triple HP, por favor. These are the army that goes beyond the Colombian Constitution.
So we have been defenders of human rights, and we have always acted in terms of law and order according to the Constitution. And the Constitution of Colombia is very clear that the mayors are the law and order authorities within their municipality. And the Bueno, governors are ese paso de responsabilidad está demasiado complicado. Esa vaina hay que mirarla porque actions that has esto le pasa la pelota al otro le pasa la pelota a mí. Se supone que usted es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Usted tiene el control sobre la Policía Nacional. attacks on citizens has also been supported by the national government, and none of the actions that have been implemented Pero, o sea, nada de eso. gone beyond the protocols. So, if there is an accusation of a member of the police that has made a wrongdoing, yes, we condemn it and we supply all the information needed so that there can be a rapid Pues, investigation. eso es lo que se espera. Mínimo es lo que se espera en una investigación rápida que haya resultados. That the Colombian police, for example, Que los responsables paguen. every single year has to address more than 30 million police procedures. Now, is there abuse within 30 million procedures? Yes, there is. Eso no, yo, eso no está bien. Eso no And es if it una buena. happens, we investigate and we sanction. If those conducts are performed that go beyond the law, in the individual cases, yes, we act and we act severely. But also, more than 500 members of the police were brutally attacked. Eso también, eso también, pero para eso está el Estado de Derecho. Low intensity urban terrorism. Que obviamente We esos have también to hay que hacer las investigaciones very correspondientes y hay que condenarlos. Estamos that totalmente de we acuerdo. have to reject violence in any form. Sabes que eso es un informe eso es básico de una democracia. And especially Nadie está discutiendo eso. those conducts and O sea, no veo al primero que and events crea of que violence. puede hacer un argumento a favor de los tipos que están generando, de los vándalos o de la gente que está generando violencia de ese lado. El presidente de Ecuador, entre otros, dice que evidencia de los ciudadanos venezolanos en la violencia. Está de acuerdo con eso. Porque esto tiene que ser un problema internacional, lo tenían que hacer un problema internacional, porque es que si no. People that have acted with violence, the Attorney General of Colombia has already demonstrated the linkages between those groups with armed groups like the Dissidencies of FARC or ELN, you name it. Pero usted sabe cuál es el problema de eso, ¿no? Que es que la Procuraduría perdió mucha legitimidad porque, pues, Social media. no se eligió a la persona más idónea, sino a un peón. Foreign governments that want to destabilize Colombia. There's no doubt. I value what President Moreno did because his intelligence was clear in saying we have seen criminal groups that have linkages with the Maduro regime. And also, we know that Maduro and his cronies have always looked at Colombia as the jewel to be conquered. And that's why they want to make an influence in the election for 2022. That's why Ya, otra vez las they want elecciones to del move 22. resources. That's why they want to provide support. Estas elecciones van a ser un show en el hijo de pucha. That have a vision that is shared with them. Bueno, eso fue toda la entrevista. Solo decir una cosa en materia de relaciones internacionales. Digamos, durante la Guerra Fría, bueno, eso ni siquiera es durante la Guerra Fría, esto es algo que evolucionó, digamos, desde la Primera Guerra Mundial. Esta idea geopolítica que tenían los gobiernos, que el gobierno de Estados Unidos vino a perfeccionar con el tiempo, gobiernos extranjeros de inmiscuirse en asuntos internos de gobiernos nacionales para, en últimas, venirlos a tumbar. Esto, pues sí, digamos, es una práctica geopolítica que pasaba mucho. Pues insisto en que en la Guerra Fría, durante toda la Guerra Fría, pues esto, los Estados Unidos, eso pues no solo Estados Unidos, la Unión Soviética desde su ámbito también, digamos, perfeccionaron estas técnicas que lo que hacían eran tumbar gobiernos que no fueran afines o que ellos consideraran que no eran convenientes. Pero eso ha cambiado mucho y hay que tener mucho cuidado con eso porque puede ser, es cierto, yo no tengo información a favor ni en contra como para decir si realmente el gobierno venezolano está intentando influir en las protestas o no. Lo que sí tengo claro es que, digamos, ¿cómo podría influir? ¿Cómo lo han hecho los Estados Unidos este tipo de prácticas a lo largo de la historia? ¿Cómo influyen? Es que la influencia es muy poca, o sea, lo máximo que se puede hacer es proveer financiación o prestar entrenamiento.
En el peor de los casos, pero eso no lo hace ningún gobierno con dos dedos de frente, sería poner personal. Pero usted no hace eso porque usted no va a arriesgar la vida de sus ciudadanos para ir a meterse en un conflicto de otro país. A menos que sean espías, que pues eso ya sería otro caso. Pero digamos, esa influencia, si bien puede ser significativa, siempre es tangencial, digamos, al asunto de fondo, que es el asunto interno. Durante pues, la historia de América Latina, digamos, se cometió un error gravísimo al equiparar, digamos, la situación internacional con la situación interna. Eso llevó a esta ideología del enemigo interno que en la región generó miles de muertos. Así que eso no, digamos, no tiene mucha cabida actualmente, pero sí es importante ver, o sea, sí es importante ver que si bien no se puede negar o no se debería negar, o si hay elementos de juicio para creer que hay algún país extranjero, sea el que sea, intentando influir porque no solo es Venezuela, o sea, recientemente salió el ministro Molano, el de Defensa, a decir que también Rusia estaba metiendo las garras ahí. Entonces, sea quien sea, así sea Estados Unidos, o sea México, o sea Argentina, o sea Vanuatu, lo importante es tener en cuenta que pues para eso hay algo que se llama la contrainteligencia, primero, y segundo, pues eso al final no es tan determinante, a menos que se esté dando una financiación importante. Pero si se está dando una financiación importante, la contrainteligencia debería estar en capacidad, porque eso sí es muy fácil. O sea, esa vaina, pues como estos son movimientos interbancarios, o sea, cuando se mueve plata muy grande, poder seguir el rastro de la plata es muy fácil, porque es plata muy grande. Si usted estuviera moviendo $2.000, pues es muy difícil, porque pues, $2.000 son transacciones que se hacen, todo el mundo las hace. Pero si va a mover $10 millones, $20 millones o $50 millones, eso es muy poca gente la que lo puede hacer. Entonces, rastrear eso sí podría en teoría ser mucho más fácil, más o menos que se haga por un paraíso fiscal, pero eso pues es otro tema. Creo que eso sería todo lo que tengo que decir para hoy. Entonces nos vemos a la próxima. Gracias. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, seguir mis redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Y si te gustó mi video, compártelo y no olvides hacer clic en la campanita. Nos vemos en la próxima.